Imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estoy haciendo un pequeño descanso en mi día y voy a seguir hablando de todos los principios de la saga de La voz de tu alma, que sabéis que soy el primer estudiante de los principios, porque siempre explico que no fallan los principios, fallan las personas a la hora de aplicarlos. No fallan los principios, fallan las personas a la hora de aplicarlos. Y bueno, hoy te quiero hablar de varias cosas, ¿no? Uno de ellos, me ha escrito un estudiante de la saga que al terminar de leerla, ¿habéis leído o habéis escuchado por ahí la teoría de que los Simpsons, que son esos dibujos animados amarillos, predicen el futuro? Y bueno, entonces, pues predijeron varias cosas de las que están pasando, ¿no? Predijeron las elecciones de Donald Trump, o sea, que Donald Trump iba a ser presidente muchos años antes de nadie ni siquiera imaginarse que se iba a presentar. Y bueno, como eso, predijeron muchas más cosas, ¿no? También han predecido el tema de la pandemia, de lo que está pasando, etc. Y me comentaba mi estudiante, que me ha hecho mucha ilusión porque entiendo que ha entendido el verdadero principio del mentalismo. Entonces mi estudiante de la saga La voz de tu alma decía, he entendido que no es que los Simpsons predigan el futuro, es que los Simpsons son vistos por millones y millones y millones de personas en todo el mundo. Y cuando millones y millones y millones de personas en todo el mundo están viendo una misma realidad, esa realidad se refleja en el exterior. Esto, en ciencia, en física cuántica, se puede explicar desde varios puntos de vista. El primero es el efecto observador, que es un experimento científico que se hizo en el año 1801 y dice que la conciencia crea. Es decir, que la creencia que tenía el científico al observar el experimento hacía que el experimento se comportase de determinada manera. Eso es el efecto observador. Lo que ocurre es que cuantos tantos millones de personas ven en Los Simpsons a Donald Trump como presidente, se crea esa realidad. En física cuántica esto se llama colapso de onda. Cuando tú le prestas atención a algo, le añades energía y la energía añade masa. En física cuántica te digo, se llama colapso de onda. ¿Qué significa el colapso de onda? Significa, como te explico, a ver, déjame ver si lo encuentro y te lo explico con el gráfico que aparece aquí en la saga de La voz de tu alma. A ver, no lo tengo aquí ahora. Pero bueno, lo que os explico en la saga de La voz de tu alma es las dimensiones, ¿verdad? Las tres dimensiones de la realidad: tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión. Tercera dimensión es la mente consciente, es la materialización de las otras dos. La cuarta dimensión es la mente subconsciente, es el programa fijado en la mente subconsciente. La cuarta dimensión es el colapso de onda de la física cuántica. Y la quinta dimensión, que es todas las posibilidades infinitas. Entonces, cuando tú en tu vida personal te fijas la idea en un solo punto, esa idea se colapsa, esa onda de posibilidades infinitas de la cuarta dimensión, de la mente supraconsciente, se fija y al repetirlo una y otra vez, se fija en la mente subconsciente. Eso es el colapso de onda. Y cuando hay un colapso de onda, se materializa esa realidad en el exterior. Lo que ocurre con los Simpsons, con el fenómeno de los Simpsons, es que pues colapsas la onda al ver tantas y tantas personas esa realidad. Y esa realidad acaba manifestándose. ¿Por qué los medios de comunicación son tan destructivos? Porque colapsan la onda, fijando la atención de millones de espectadores en todo el planeta en una realidad que acaba manifestándose. Dicho de otra manera, todo lo que estamos viviendo en la actualidad no es más que el colapso de onda de un montón de mentes inconscientes. Inconscientes no me refiero a que lo hayan creado con la mente inconsciente, sino inconscientes que al observar esa realidad, efecto observador de la física cuántica, hayan colapsado esa onda y esa realidad se esté manifestando en el plano exterior. Es muy interesante también, pero da un poco de miedo, ¿no? Porque tú puedes predecir el futuro viendo lo que están pensando las personas en el planeta. Entonces, si tú eres capaz de remover la conciencia, eres capaz de cambiar el futuro. Por ejemplo, tú puedes manipular a un montón de gente. ¿Sabéis lo que decía Hitler? Hitler lo primero que hizo para poder hacer todo lo que hizo fue controlar los medios de comunicación. Y cuando controló los medios de comunicación, convenció al pueblo alemán de que lo que hacían era correcto y además que era por su bien.
Entonces, claro, así es lo que ocurrió, ¿no? Esto es lo que ocurre. Por eso estoy tan obsesionado con que todos vosotros aprendáis y estudiéis los principios de la saga La voz de tu alma. Algunos le dais más importancia a seguir manteniendo vicios a corto plazo, vacaciones, yo qué sé, cenas fuera de casa, un montón de cosas, antes que invertir en una saga. Pero cuanta más gente haya aprendiendo estos principios, antes nos daremos cuenta de que verdaderamente nosotros tenemos el poder y empezaremos a discernir mucho más sobre a lo que le tenemos que prestar atención y a lo que no. Dicho de otra manera, la conciencia crea la realidad. Vosotros, no sé si habéis estudiado bien la bio. A mí, una de las personas que más me ha llamado la atención ha sido Michael Jackson a lo largo de la historia. Hay muchas personas, ¿no? Pero Michael Jackson le veía un ser muy especial. Y Michael Jackson hubo un momento en que se obsesionó con que el ser humano podía volar. Pero no con un avión, sino como vemos en los dibujos animados que vuelan, ¿no? Con la energía aquí, con el chi, con la energía vital, como le quieras llamar. Bueno, desde el momento en que ciertas personas empiecen a creer en ellos y una de ellas empiece a hacerlo, la primera que lo haga, o las primeras que lo hagan, el resto de la humanidad le tacharán de mentiroso, de que es un falsante, de que es un... bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que me dicen a mí también, por explicar estos principios. Pero luego la humanidad empezará a creer en eso y empezarán a volar. Básicamente, Michael Jackson se obsesionó con eso porque él conocía los principios metafísicos de que enseño en La voz de tu alma, él conocía el principio del mentalismo y lo mismo que aplicó con su música, él creía que se podría llegar a hacer eso. Ahora, ¿es posible? No lo es, porque no crees. Pero en el momento en que el ser humano sea capaz de creer en eso, evidentemente que será posible también. O sea que el único límite está en la creencia. Bueno, así ocurre con todo, ¿no? Cuando tú tienes una creencia y haces ese colapso de onda en esa realidad, si no hay ninguna creencia encontrada que limite esa experiencia, la experiencia se va a manifestar en tu vida en un plazo de los 3 días siguientes. Por eso 3 es creación. Mira, ahora que estoy viendo a Charo Morales aquí, que es otra de mis estudiantes, que el otro día además hicimos una entrevista súper guapa, y acabo de ver una cosa, mira, os la voy a poner, ¿vale? Para que la veáis, porque es muy interesante lo que le pasó el otro día, lo acabo de ver ahora, entonces os lo voy a poner para que lo veáis. Déjame ver a ver si... Mira, os lo voy a poner aquí. Bueno, me pasaba por aquí porque estoy súper emocionada. Justo ayer terminé de leerme el libro con mi chica. Y bueno, yo había deseado durante todo este libro, ¿vale? He aplicado lo más grande, he aprendido muchísimo y seguiré aprendiendo de este libro, pero sobre todo lo más... Sincronicidades existen, si trabajas por ellas, pues si aprendes cada día y crees y tienes la convicción de que va a pasar y lo visualizas y lo aplicas cada día, de verdad, ocurre. Ocurre. Y yo ha sido terminar el libro, lo importante es visualicé, no sé por qué puse una cantidad de 2.000 euros, no lo sé. Yo lo único que sé es que ayer terminé el libro aplicándolo todo, currando cada día. Esta mañana me he levantado con 2.000 euros en la cuenta. O sea, Charo, que además está ahora aquí conectada durante el directo, lo que hizo simplemente es fijar esa posibilidad y como esa posibilidad estaba dentro de lo que yo explico como ratio de atracción, dicho de otra manera, si Charo en lugar de poner 2.000 euros hubiera puesto 2 millones de euros, esa posibilidad probablemente no se hubiera manifestado o al menos tan rápido. ¿Por qué? Porque no hay la creencia todavía instaurada de los 2 millones de euros dentro. Pero 2.000 euros sí es una creencia que está instaurada. Ya han pasado por sus manos muchas veces 2.000 euros. Entonces, Charo, tú creías que eso pues era posible, no era una posibilidad imposible. Entonces no había resistencia. Entonces, ¿qué hizo? El universo está todo conectado. Esto también en ciencia se llama principio de no localidad. El principio de no localidad dice que los objetos pueden influenciarse mutuamente a pesar de no estar tocándose. O sea, que objetos que estén a miles de kilómetros de distancia se influencian energéticamente unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona hace ese colapso de onda, fija esa realidad en su subconsciente, si no hay creencias encontradas a eso, entonces el universo empieza a mover a todos los objetos que hayan, aunque estén en la otra punta del universo,
y esa realidad se manifestará en un plazo de 3 días. Esto es justamente la ley de atracción, esto es justamente el principio del mentalismo, este es el principio de vibración, este es el principio de polaridad, este es el principio de correspondencia, estos son los principios que explico en la saga La voz de tu alma. Ahora, ¿por qué recomiendo siempre que empecemos con cosas más pequeñas? Porque debes hacerlo creíble. Una de las cosas que explico cuando empezamos con La voz de tu alma, lo primero que enseño es el experimento de las judías, ¿no? Y digo, planta 2 judías, una en un vaso y otra en otra, con un algodón, judías o frijoles le llamáis en algunas partes del planeta. La cuestión, entonces, a una le pones una etiqueta con palabras bonitas y a otra o no la etiquetas o le pones palabras de odio. Entonces, durante el día, piensa en la judía que has plantado, en la que has etiquetado con palabras bonitas. A la otra, ignórala. Y te vas a dar cuenta de que pasan varias cosas. A algunas personas, la que han etiquetado con palabras de odio o no han etiquetado, se les pudre. A otras les crece, pero a un nivel más lento. Y con la otra lo que ocurre es que crece mucho más rápido. Entonces, es muy importante que empecéis con cosas pequeñas porque debemos ir fortaleciendo la creencia. Conforme vas leyendo y vas estudiando los principios de la saga de La voz de tu alma, lo que vas haciendo es que vas reforzando el sistema de creencias. Este solo es el primer libro. Charo, el libro que enseñaba es el libro de cómo atraer el dinero, que es el libro número 8 de la saga de La voz de tu alma, que son 11 tomos. Por eso, cuanto más vas leyendo, mucha gente se queda solo en el primer tomo y dice, ya lo sé todo, pero no es verdad, porque no está diseñado. No he hecho 11 tomos para vender más libros. He hecho 11 tomos precisamente para ayudarte a entender mejor el principio del mentalismo. Entonces, cuando tú vas empezando más pequeño, por eso te digo, por ejemplo, visualiza que consigues un aparcamiento con tu coche, cada vez que coges el coche. Visualiza que, no lo sé. Charo, por cierto, te voy a pedir... ¿por qué no haces un testimonio de esto que te ha pasado? Cortito, de un vídeo o 2, y así lo subiré también para que más personas crean en esto que estoy contando. Bueno, la cuestión, que empieza, por ejemplo, visualizando un helado de tu sabor favorito. Es algo que está muy al alcance, no hay creencias encontradas. Si tú te visualizas a ti mismo comiendo un cucurucho con sabor a fresa, que es tu favorito, no es algo que esté muy alejado de tu realidad mental actual. Pensamos que la realidad que cuenta es la realidad física, pero la realidad física es un reflejo de la realidad mental. Cuando yo hablo de las barreras, no son barreras físicas, no existen las barreras físicas. Existen las barreras psicológicas. Cuando yo entreno a mi grupo de bestsellers, lo que más tienen que ellos aprender, por ejemplo, es la barrera psicológica de verse a ellos mismos como bestsellers mundiales. No el hecho de que alguien en concreto vaya a comprar sus libros. Cuando la realidad está colapsada, esa colapso de onda esté fijada en el interior de la mente subconsciente y no haya ni una sola creencia encontrada, la realidad empezará a manifestarse muchísimo más rápido. En los siguientes 3 días vas a ver manifestaciones de aquello que esté en el alcance de posibilidades de tu nivel mental o de tu conciencia. Esto es súper importante que lo aprendáis. Eso es. Entonces, claro, dice Charo que lleva más de un año estudiando y aplicando los principios. Entonces, no ha sucedido de la noche a la mañana. Tienes que creer y tienes que aprender a creer. He dicho que yo soy el primer estudiante de la saga La voz de tu alma porque soy el primero que estudio los principios. ¿Por qué? Porque todavía no, si no, volaría, ¿no? Como dice Michael Jackson. Ahora mismo me pondría aquí y saldría volando. Pero no lo sé hacer, no lo puedo hacer. Porque conozco los principios, pero no sé cómo convencer a mi cerebro de ciertas cosas que durante toda la historia de la humanidad se nos han negado y se nos han dicho que eso no es posible. Una de las cosas, o sea, mira, a mí siempre había soñado con ser escritor bestseller, ¿no? Y lo hice con lo que más me apasionaba en el mundo. Pero ¿cuánta gente escribe libros aún escribiendo cosas parecidas a lo que yo he escrito en la saga de La voz de tu alma y nunca jamás serán bestsellers mundiales? ¿Por qué yo lo he conseguido? Porque he colapsado esa onda. Me he visto, he aplicado todo lo que enseño en ese área en específico. Ahora, es lo mismo que hice cuando sané del síndrome de fatiga crónica y fibromialgia.
la gente, cuando un médico le diagnostica una enfermedad y le dice que es incurable, el colapso de onda que hace es el de estoy enfermo de por vida. Entonces eso es lo que ocurre, que colapsan esa onda en su interior y acaban fijándose en todo eso. Hay numerosos estudios científicos que demuestran que esto que nos habían enseñado antiguamente, que un cerebro, una vez ha aprendido a partir de cierta edad, ya no puede aprender, es mentira. De hecho, se sabe que ciertas partes de las neuronas cerebrales se modifican cada 10 minutos, o sea que cada 10 minutos nace y mueren un montón de neuronas. Tienen una vida útil de 10 minutos. También se ha demostrado que personas con 80 años son capaces de tener esa regeneración celular. Y se ha demostrado también que aquello a lo que le prestas atención crece también a nivel cerebral. Hay un engrosamiento de las neuronas cerebrales en aquellas áreas del cerebro que tú estás practicando continuamente. De tal manera que un taxista de la ciudad de Londres, por ejemplo, que tiene que memorizar todas las calles, tiene un engrosamiento de la región del hipotálamo en el cerebro, del hipocampo en el cerebro, perdón, que es la parte que se encarga de la memorización y de recordar las calles. Y sin embargo, vemos una bailarina de ballet y tiene engrosada la parte del cerebro que se dedica a la propiocepción, que es la conciencia del ser con respecto al espacio. Entonces, simplemente lo que está ocurriendo, veis, Charo dice que después de un año siente que está empezando a entender los principios y hasta se siente más inteligente. Esto es otra de las cosas que os digo yo de los beneficios de estudiar las sagas. Además ella tiene su grupo de almas imparables, etc. O sea, está aplicando, simplemente es eso, está aplicando. Ahora, conforme vaya aumentando su fe, irá aumentando sus resultados en todo lo que haga. Pero es un trabajo diario, es un trabajo continuo, constante e interminable. Lo más importante, debemos aprender a creer. Siempre explico. Uno de los grandes metafísicos, Jesús de Nazaret, el hecho de que le hiciera milagros es porque ninguno de sus pensamientos estaba encontrado con la idea de que podía hacer cualquiera de las cosas que hacía y solo sanaba a las personas que creían en él. Por eso cuando unos ciegos le preguntaron, Jesús, tócanos los ojos que vamos a ver. Y Jesús les preguntó, ¿vosotros creéis que yo puedo hacer eso? Y ellos dijeron, sí, lo creemos. Entonces Jesús les tocó y les dijo, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Jesús no tenía ningún tipo de pensamiento encontrado en que esa realidad no se pudiera manifestar y los ciegos creían ciegamente en que Jesús les podía sanar la visión. Como no había ningún tipo de interferencias ni ningún tipo de bloqueo en las creencias, la realidad se manifestaba. Había un colapso de onda de una realidad diferente y el pensamiento cambia instantáneamente. También es algo científico. Sabemos, por ejemplo, de sanadores que han sanado a ratones a los cuales se les había inyectado para que crearan un tumor. Y en 28 días ninguno de los ratones sobrevivía. Pero cuando pusieron a un equipo de sanadores, un experto y el resto simplemente estudiantes, solamente se les indicaba lo que tenían que hacer con las manos, no eran sanadores ni eran nada, pero la unión de grupo de personas que creían en eso hacían que los ratones sanaran. ¿Por qué los ratones sanan y las personas no? Porque los ratones no tienen ningún tipo de creencia encontrada, ni ningún tipo de idea, ni de colapso de onda con respecto a esa enfermedad. El ser humano sí. Te lo han repetido una y otra vez en los informativos de televisión, en los anuncios de televisión, los médicos, el bulo se ha extendido y cuando te dicen que tienes cierta enfermedad, crees que vas a morir. Los ratones no. Por eso el ratón, cuando le toca a un sanador, el ratón sana. Por eso una persona, cuando le toca a un sanador, algunas veces sana y otras veces no. Porque no depende solo del sanador, depende de la persona que lo recibe. Por eso Jesús preguntaba, ¿creéis en esto? Porque según tu fe te es dado. Entonces, ¿cómo podemos deshacernos de las creencias que nos limitan en cierta enfermedad? Cuando yo les digo a la gente que me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia y que luego quedé campeón de España y me preguntan, ¿y cómo llevas los síntomas? Digo, ¿qué síntomas? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué síntomas me estás hablando? Los que tú te has creído. Yo ya no tengo eso porque dejé de creérmelo. ¿De qué síntomas me estás hablando? Dejé de identificarme con eso hace millones de años y no tengo síntomas. Entonces, así ocurre con todo. ¿Entendéis? Ellos siguen sin creer, la gente me escucha y me dice, yo fui diagnosticado de síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, quedé campeón de España 2 veces, me fui con la selección española muchos años y todavía me siguen preguntando porque ellos no son capaces de creer que no hay ni rastro de eso en mí. O sea, siguen sin creerse
que eso realmente pueda sanarse completamente, porque se les ha enseñado a creer que algo es crónico. Algo es crónico en tanto hayas hecho un colapso de onda, física cuántica, en tanto hayas fijado ese concepto en tu subconsciente. En neurociencia se conoce que cuando tú trabajas mucho en ciertas actividades, esas regiones del cerebro se conectan y se engrosan. Pero también sabemos científicamente, y lo han descubierto los científicos, y cómo nos gusta hablar de experimentos científicos, el científico, y parece que es más importante y que es más real lo que estoy diciendo. No es igual de real que cuando obvio totalmente la ciencia y hablo solamente de metafísica y espiritualidad. Pero para la mente escéptica necesita aprender todo esto. Entonces, la ciencia también ha descubierto que tras 3 semanas de dejar de prestarle atención a esa actividad, esas vías neuronales que se engrosaron se empiezan a desengrosar, se empiezan a deteriorar y todo eso se desplaza hacia las zonas donde estás utilizándolos en estos momentos. Dicho de otra manera, bueno, es que tengo muchas cosas que deciros, pero hasta la vejez es una creencia y hasta el engordarse es una creencia. De hecho, lo explico en alguno de mis libros de la saga La voz de tu alma, cómo se hicieron experimentos donde pusieron el mismo batido en 2 botes diferentes, lo único que hicieron es cambiar la etiqueta. En una de las etiquetas ponía que era un batido light, bajo en calorías, y el otro ponía que era un batido con mucha grasa y mucha caloría. Las creencias de las personas con respecto a lo que estaban tomando es lo que las engordó. La persona que tomó el batido, mismo batido, pero con la etiqueta de que era un batido alto en calorías, engordó. La misma persona que tomó el batido con el mismo batido, pero con una etiqueta diferente, adelgazó. Y esto es un experimento científico, ¿vale? No me lo estoy inventando. O sea, así de fuerte es nuestra creencia. Me pregunto si la creencia que nos han metido en la cabeza de que ciertos alimentos engordan es lo que nos hace engordar. Si el hecho de creer en las calorías es lo que nos hace engordar. Si unos científicos hace años determinaron, porque ellos tenían la creencia o la idea o la hipótesis o la teoría de que eso podía ser así, su propia creencia por el efecto observador confirmó lo que ellos creían y determinaron que las calorías es lo que engordan, y el resto de científicos, al ver las pruebas científicas, determinaron que esto era así porque estaba estudiado científicamente, y en base a esa teoría se han ido construyendo todas las demás. ¿Y si todo esto es mentira? De hecho, es verdad en la medida en que todo el mundo lo cree. Pero ¿y si alguien no lo creyera? ¿Te has preguntado por qué hay personas con metabolismos diferentes? ¿Te has preguntado por qué hay personas que comen donuts y no engordan y están cada vez más delgadas, y hay personas que se comen medio donuts y se engordan una barbaridad? ¿Te has preguntado por qué es eso? La gente dice, no, es por el metabolismo, no. ¿Y el metabolismo por qué está controlado? Más que por la creencia. Si la creencia controla la biología y la fisiología, entonces, porque si el efecto observador está determinando la materia, si el hecho de que añadas energía engrosa la materia, si la energía engrosa la masa y la energía viene determinado por la calidad del pensamiento, si en 1801 ya se determinó que la creencia de la expectativa de lo que creías que tenía que pasar era lo que hiciera que la onda se colapsara en una realidad o de otra y se manifestara de una manera o de otra, el efecto observador, cuando no había científico, las ondas de energía se manifestaban con un patrón de interferencias, o sea, no había nada manifestado. Desde el momento en que la persona observaba, se manifestaba un patrón, que es el patrón que la persona esperaba, el mismo patrón que habían visto anteriormente en el experimento con materia. Entonces dijeron, bueno, si yo voy a observar la energía es igual que la materia, lo que voy a observar es lo mismo que he visto antes con la materia. Y así sucedía. Cuando nadie observaba, había un patrón de interferencias, porque no había un colapso de onda. El colapso de onda se hace con la observación. Por eso, cuando tú te haces un panel visionario, cuando escuchas las meditaciones, cuando estás leyendo sobre estos principios, estás colapsando ciertas realidades en tu cerebro, y a base de repetición lo que estás haciendo es creando esas realidades en tu vida. O sea, es ciencia, pero no hace falta que te lo explique en términos científicos, es que es metafísica, es la realidad es así. Entonces, el día que la humanidad va a avanzar de verdad es el día de que bajemos del pedestal al Dios de la ciencia que hemos creado, y el día que ese Dios, desde la máxima humildad, reconozca que desde el efecto observador que está descubierto desde hace más de 200 años, entiendan que todos los experimentos científicos han estado sesgados por un colapso de onda previo de los científicos que hicieron el experimento, y las ideas preconcebidas
de ese experimento. De hecho, la mente siempre cree en base a una idea previa. Por eso cuando te digo, la ciencia ha demostrado, tu mente dice, esto es verdad. Por eso en los spots publicitarios te dicen, 9 de cada 10 dentistas confirman que esta pasta de dientes es la mejor. Y ya te han hecho creer que es la mejor, porque 9 de cada 10 científicos dentistas te dicen que eso es lo mejor. Bueno, hay un psicólogo muy conocido que se llama Robert Cialdini, que escribió incluso un libro de esto, que se llama Preframe, y Persuasión, el libro. Pero lo que habla es del preframe, que es el premarco mental. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que continuamente los científicos tenían un premarco mental de lo que debía suceder en ese experimento. El experimento confirmó la creencia del científico y el resto de científicos que creen en la ciencia confirmaron lo que científicos anteriores dijeron. Por eso, que la Tierra que la Tierra era plana era un hecho científico hasta el año 1500 a.C. Y que la Tierra era el centro del universo era un hecho científico hasta el siglo IV. ¿Hasta qué? Hasta que unos científicos como Nicolás Copérnico y un siglo después Galileo Galilei se atrevieran a decir que la Tierra no era el centro del universo. ¿Y qué les pasó? ¿Qué les pasó a esos científicos? Pues Nicolás Copérnico fue más inteligente, lo dijo en su lecho de muerte, pero Galileo Galilei le condenaron a cadena perpetua en su casa y a retractarse de lo que había dicho, de una verdad que hoy en día está totalmente asimilada. Ahora vienen diciendo otras personas que realmente la Tierra es plana y ahora todo el mundo se le va a reír. ¿Quién tiene la razón? Pues la razón es lo que creen las masas, porque las masas van a proyectar en el universo holográfico lo que todo el mundo cree. Entonces, ¿la Tierra es redonda? Por ahora sí, porque todo el mundo cree que es redonda, se nos ha enseñado a creer eso. ¿La Tierra volverá a ser plana? Pues si la masa de científicos y las televisiones empiezan a decir que se ha descubierto que la Tierra es plana, la Tierra volverá a ser plana. Así de fuerte es la creencia colectiva. Así de fuerte es todo. ¿Entendéis cómo funciona el universo y entendéis cómo funciona el mundo? ¿Entendéis realmente cómo la realidad es sesgada totalmente y manipulada y enfocada hacia intereses mediante los medios de comunicación, en este caso, que es lo que puede controlar la atención de las masas? Es así de claro, es así de sencillo. Entonces, básicamente, para cerrar ya el directo y no hacerlo muy largo, tú eres el creador de tu vida, el universo es mental, lo que piensas se manifiesta, y realmente te tienes que volver un estudiante de estos principios, porque si esperas a que te lo enseñen en la escuela o en la universidad, o si estás esperando a que en la televisión te pongan un programa de estos, no va a llegar. La gran bendición que tenemos hoy en día es que podemos acceder a través de Internet con todas partes del mundo. Ahora, aprovecha todo eso, toma conciencia, aprende, y si tú cambias, todo el universo cambiará automáticamente. ¿Por qué? Porque esto también lo hemos descubierto en ciencia. Ese principio de no localidad que dice que todo está conectado, también dice que todos los seres vivos hacen un intercambio energético en el campo del punto cero. Entonces tú estás intercambiando información y esa información está modificando la materia. Porque si tú cambias, añades información nueva al campo del punto cero. Por eso, cuando tú cambias, toda tu realidad cambia. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Si quieres aprender más de todo esto, te espero en la saga de la voz de tu alma. Te digo, este es el primer tomo, hay 11 tomos. Los tienes en mi página web. Te voy a dejar por aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlos y lo enviamos a tu casa. Si tomas hoy la decisión, en unos pocos días podrás empezar a estudiar estos principios de los que te hablo cada día y estúdialo en grupos de almas imparables. O sea que vete a mi Facebook, tienes un grupo de almas imparables oficial, ahí puedes conectar con gente. Y todas las mañanas hay algunos que se levantan a las 6 de la mañana para estudiar los principios. Hay muchos grupos en todo el mundo que a las 6 de la mañana están estudiando los principios. Empiezan el día estudiando los principios y luego siguen durante todo su día. Entonces, hay mucho por estudiar, hay mucho por hacer. Ya te digo, son 11 tomos la saga La voz de tu alma, o sea que tienes trabajo de aquí adelante para aprender estos principios. Yo soy el primero que los sigo estudiando, que sigo practicándolos, que sigo obsesionándome por cambiar mi creencia, porque sé que si cambio mi creencia, cambio mi realidad, y todo está todo está absolutamente ligado a tu creencia. Si tú cambias tu creencia, cambiarás tu realidad.
Así que bueno, espero que pases un día espectacular, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Que pases un día espectacular. Chao.